Mi sección se va a llamar Clásica y Moderna. Oh, También taler. Por la librería que se llama. Almorzando con Guichi. Bueno, Merendando. Saturno. Arrancame. Esto lo ponemos más así. Sí. Te apuntando Arrancames. a tu dulce voz. Ok, pero ahora me pongo en personaje. No, líder. Terminamos el capítulo así. No, líder. Bueno. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Mermelada de Satán, cuarto capítulo ya que grabamos de este podcast de cine de terror hecho por gente que le gusta el cine de terror, le encanta verlo y también discutirlo, que se junta a charlarlo y desde ahí mismo surgió la idea de hacer este podcast. En la luz. En la luz. Muy importante recalcar que sea en la luz. Nos encanta hacerlo en la luz. Sí, y hoy el capítulo es Casita del Terror de la Luz. Claro, la casita del terror de la luz. Por eso vamos a hablar de las casitas del horror de los Simpsons. También un podcast también denominado Lanús Entertainment, como en algún otro capítulo. Mi nombre es Guido Zambaglione y estoy junto con Iván Farías y con Lucía Lago. Ahí va, haremos este capítulo que, bueno, como siempre vienen durando más o menos 45, 50 minutos, así que si tienen la capacidad de escuchar a 3 personas durante ese tiempo, esto es para ustedes. Arrancaremos por el lado de ¿qué películas vimos esta semana? Yo por mi parte puedo comentar que vimos, esta semana no, porque ya venimos, ahora estamos haciendo el podcast cada 15 días, si no lo sabían, y esta semana no, pero la anterior vimos junto con Lucía una película que se estrenó en cines argentinos y que es argentina y que es impresionante a mi parecer y que recomendamos a todos que vayan a verla, que se llama Muere, Monstruo Muere. ¿Qué te parece esta película? Esta película, bueno, Guido y yo como que nos generó opiniones disidentes. Me da la sensación de que me hizo acordar mucho a The Witch y me parece que quizá por eso generó estas opiniones disidentes. Claro, porque película grieta. Claro, esas películas grieta. Es una película que, o sea, vos la ves visualmente, técnicamente la película es perfecta. La fotografía es hermosa, los planos son todos un cuadro, o sea, está súper cuidada la estética. Eso es hermoso. Sí. Y es una película como muy metafórica y muy de autor. Y bueno, la película, contemos un poco de qué se trata. Se trata acerca de un monstruo que asesina mujeres en la Patagonia. Sí. Perdón, hay una serie de asesinatos ahí en ese lugar que es en realidad un pueblo en Mendoza. Yo entendí que era como más en el sur. Sí, como parecía, la estética parece por el frío y por la paleta de colores parece como estar más al sur, pero tengo entendido porque el director Alejandro Fadel es de Mendoza. Bueno, puede ser. Y la quiso hacer como ambientada en un pueblo así bien chiquito de la localidad. Y lo que sucede es, o sea, que hay una serie de asesinatos y se debate, o sea, el principal acusado y también por las características de todos los asesinatos se sospecha que el asesino fue un monstruo y no esta persona. Claro. De ahí como surge como esta premisa en donde se empiezan a investigar y se empiezan a dar una seguidilla de situaciones que llevan la trama de la película toda a la búsqueda de este monstruo. Claro. Pero funciona tipo como fantástico, o sea, está como la duda de si fue una persona o un monstruo, o se establece que es un monstruo de movida. El monstruo está. Lo que no queda claro es si el monstruo es algo real dentro del mundo de la película o si es algo que se imaginan los personajes. Es una construcción, porque la película juega un montón con esto de el contexto social y político que estamos atravesando y bueno, y la historia también, porque a ver, en los pueblos hay si acá, aparte de la mitología, si acá en las grandes ciudades, en las grandes urbes hay machismo y hay ese tipo de cosas en los pueblos, en donde, no sé, todos se conocen entre todos, quizás sucede muchísimo más esto de la imagen relegada de la mujer y
nada, de las pocas oportunidades. De hecho, me acuerdo muy bien que hay una parte en la que un personaje, que es un personaje que casi no tiene diálogo prácticamente, que es la única oficial de policía mujer, dice, nos están matando a todas, sí, de a poquito, una por una, y no va a quedar, y nos van a matar a todas. La fuimos a ver al Gomón el día del estreno, se presentaba junto con el equipo, o sea, de actores y de actrices, y también la productora no estuvo, el director, que es Alejandro Fadel, pero sí presentaron la película a esta gente y nada, sigue estando en cartelera y va a seguir estando, creo yo, por lo menos esta semana, al día que estamos hablando, que es 19 de mayo, y está, bueno, el Gomón a 30 pesos, así claro. Es como algo imperdible dentro de la cartelera de cine argentino porque, como repito, yo no suelo ver esta calidad, o no se suele encontrar esta calidad dentro del género en el cine argentino, y es una película distinta a todo lo que ya vimos realizado acá, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, muy cinematográfica, completamente cinematográfica. A mí ese tipo de cine me está gustando cada vez más, y Muere Monstruo Muere es como la pongo así como una joya, una película para ir a ver al cine y disfrutarla, es increíble. Sí, a mí particularmente, si bien no me encantó la película, me doy cuenta de que cinematográficamente es excelente y la verdad es una gran película. A mí lo que me pasa es que este tipo de cine que es tan metafórico y tan figurativo, quizás no, es como que me llega un punto que me resulta un poco denso, ¿viste? Como que se me hace medio, ¿y esto qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? No lo entiendo. Pero porque a mí personalmente no me gustan ese tipo de películas, por eso tampoco me gustó The Witch. Yo creo que tiene para los que vieron The Witch, para mí tiene como una esencia muy similar a la de The Witch, como un ambiente de ese estilo. Sí. Sí, es muy a mí me gusta porque yo creo que las mejores películas son estas que no te dejan todo metido en una bolsa y te la regalan, sino que más bien te dejan con más preguntas que respuestas a la hora que las terminas de ver, como The Witch, ponele, que cuestan, yo creo que eso sí, como comprendo de que cuesta mucho verlas al principio, y quizás con una segunda revisión o una tercera incluso, si se permite, te dejan como mucho más satisfecho. Son películas que perduran en el tiempo y que van a trascender, que no se quedan solamente en, como veníamos hablando en un montón de capítulos otros, jumpscares o cosas más propias del género a las que estamos acostumbrados a ver. Yo Muere Monstruo Muere la destaco por entre muchísimas otras películas, tanto producidas acá como producidas internacionalmente. Ahora yo hago una pregunta. Me sucede algo con las películas cuando alguien hace mucho hincapié cuando las define en me gustó la fotografía y el arte, que eso es todo de la película. No, pero te digo, me pasa muy seguido de que cuando escucho que alguien describe una película y me habla de la fotografía y me habla del arte, pareciera como que es solamente una película bella y como que no te gustó. Es que a mí no me gustó en realidad. Que es como una justificación de que no te gustó, que te gustó la fotografía y el arte. Claro. A vos no te gustó, claramente. A mí la película, a ver, ¿cómo explicarlo? No me gustó, es como que no me tocó la fibra, ¿viste? Claro. No me generó ese sentimiento como de wow. Sí. Que es como que necesitas entender el lenguaje de una película para que a vos una película te genere eso, que hace que una película te guste. No me generó eso. Este tipo de cine en general no me genera eso. Este tipo de cine tan figurativo. Por eso, digamos, yo hago hincapié en que me parece que técnicamente la película es perfecta, porque lo es, digamos. Y me parece que no me parece que es una película mala en absoluto. Me parece que mucha gente la puede disfrutar un montón. De hecho, a Guido le encantó. Sí, yo me completamente sumergido en la sala, porque tiene eso, tiene algo que es muy atmosférico y muy de las sensaciones, lo sensitivo, tanto desde el sonido como de la imagen, el montaje de esa película. El montaje es excelente, sí. Tiene secuencias que te comprometen como espectador. Pero bueno, básicamente hay que verla, yo creo que hay que verla. Y después decidir si te gusta o no te gusta. Tal cual. Ivanchi. Primero voy a hablar de trailers. Es como polémico, pero bueno, voy a hablar de trailers y voy a hablar de tres en particular que vi esta semana. El primero es el trailer oficial de Midsommar, la película, digamos, de Ari Aster, el director de Hereditary, que leí hace poco, creo que hoy, que él es como que entiende esta película como una especie de companion piece, que es como una especie de... Las dos películas tienen como una... No comparten, digamos, universo, pero como que son
una y la otra son como una especie de un todo que como a entenderse. Eso es algo que estamos medio acostumbrados también a ver en autores, por lo general, que sacan como la trilogía claro, del apartamento de Roman Polanski. Claro, o la de la trilogía de los animales de Darío Argento. También, sí, tal cual. Sí, la que más me viene a la mente justamente es la de Polanski. Sí. Bueno, y esta película es como que es interesante porque si bien no la vimos todavía y lo que aparece en el tráiler, que es el oficial, porque primero salió como un teaser tráiler muy al estilo de A24, que es como un montaje como muy vertiginoso y como con un leitmotiv sonoro, que bueno, en Hereditary era como el de la lengua, y acá es como una especie de como un sonido como medio hecho con la boca, es muy extraño. Y bueno, ese era en el teaser, y ahora como en el trailer oficial lo que aparece es un poco de la trama, y es muy interesante porque es como que es una especie de road trip, como son como algo bastante clásico en el cine de terror. Son como un par de amigos que se van de viaje a Suecia y bueno, van a este festival que es como se llama Midsommar, que es como que algo que tiene que ver mucho con la cultura celta, creo. Sí. Así que esta película pongo muchas fichas en esta película. Estamos esperando una manija. Estamos más manijas. Encima es como que me da bronca porque la fecha de estreno yankee es julio. Sí. Y acá se estrena el 26 de septiembre. No. Así que es como va a ser tipo, no me larguen un torrent antes de que se estrene el cine porque no voy a poder soportarlo. Un torrent con subtítulo coreano. Sí. La vemos en coreano. Esas cosas que suelen aparecer. Bueno, le pongo muchas fichas a esto porque tiene como unas imágenes muy locas el tráiler, tipo están diseccionando un oso. Para septiembre falta muchísimo. Falta demasiado, no puedo aguantar tanto. Bueno, esa fue la primera película. La segunda película me gustaría que... Son como, básicamente, guárdense esta película de memoria porque cuando se estrene va a romper todo. La siguiente película se llama The Lodge. Es una película, no me acuerdo de los nombres en este momento, pero es de la directora y el director de Goodnight Mommy. Que es una película, no sé si alemana o austríaca, me parece. Son estos chabones que hicieron una película súper, también una fotografía y un arte y toda una cosa atmosférica muy increíble, Goodnight Mommy. Y esta película, particularmente de lo que se trata, es como la nueva mujer de un chabón, que no sé si es que la mujer anterior, la madre de sus hijos, o no sé si es que murió o están separados, no lo dejan muy claro en el tráiler. Pero la cuestión que es como que el chabón, como una cabaña en la nieve, como muy en el medio de la nada, y se va ahí como a pasar, no sé si un fin de semana o un tiempo, con esta nueva mujer y con sus dos hijos. Y no sé por qué, pero el chabón es como que le dice, bueno, te dejo acá con los pibes y me voy. La protagonista de esta película es Riley Keough, creo que es el apellido, una actriz muy importante, estuvo en Mad Max y en varias de terror también, no sé si me viene nada a la cabeza. Bueno, estuvo también en The Girlfriend Experience, una gran serie. Y básicamente lo que pasa es que es la nieta de Elvis Presley. Nieta de Elvis Presley. Mirá. Y lo que pasa en esta película es que, bueno, se va el padre y queda ella con los niños. Y los niños hacen como una especie de buscar en Google a ver quién es esta piba, y resulta que ella es la sobreviviente de un suicidio en masa de un culto. Upa. Es como a los 12 tipo años. Jonestown. Es como que a los 12 años su padre, que era el líder de una secta, un culto, suicidio en masa, y es como que ella es la única que sobrevive. Y aparentemente como que hay otra gente quizás más moderna que es como adepta a ese culto, como que la va a buscar a esa casa. Mierda. Todo muy hoyo. Todo muy hoyo. Y sí, si miran el trailer es como bastante una locura. Ay, bacho. Me muero. Mucha manija. Sí, mucha manija. Mucha manija. Y eso todavía tengo como una esperanza de que tenga fecha de estreno en Argentina, porque ponerle Midsommar ya hay como una fecha tentativa que es septiembre 26.
pero sabemos que eso lo pueden o patear para adelante o tirar para atrás o no estrenarla, como les puede pintar cualquiera. Pero esta no tiene fecha de estreno, así que es como un misterio. También tenemos que estrenar a nosotros. Sí, pagar un buen torrent, y proyectarla en Lanús. Cineclub Pirata. Cineclub Lanús, en Lanús Entertainment. Lanús Entertainment Cineclub. Y la próxima, el último trailer que vi que me gustaría comentar es una película que se llama Crawl, que creo que es arrastrarse, ¿no? Sí. Bueno, y está muy bueno el concepto porque es como una especie de home invasion con tiburones. Ay, voy a explicar Sharknado parte 20. Es una película que la produce Sam Raimi. No creo que sea necesario explicar quién es. Bueno, expliquemos quién es Sam Raimi. Es el creador de, en los 80, la saga Evil Dead. También El Hombre Araña. Las tres hizo el chabón. Las primeras. La de Tobey Maguire. Sí. Evil Dead, básicamente. Evil Dead y Spider-Man. Evil Dead. Y bueno, la produce ese señor que sabemos que tiene un estilo bastante particular. Sí. Y la dirige Alexander Aja, sí, que es el que dirigió Alta Tensión y la remake de Las colinas tienen ojos. Sí, de Hills Have Eyes. Esas dos películas son tremendas, están muy buenas. Y esta película de lo que se trata es como de en Florida hay como una especie de, no sé si es un tornado, un tsunami, un huracán o lo que sea, esas cosas que pasan ahí en Florida. y esta piba que es la protagonista es como que va a buscar al padre que se quedó como varado, qué sé yo, en la casa, lo encuentra en el sótano. Y es como que empieza a entrar agua a la casa. Dios. Y entran, los tiburones. No tiburones, cocodrilos. ¿Dije tiburones antes? Tiburones. Sí, bueno, tuve un pequeño lapsus. Eran cocodrilos. Bueno, cocodrilos está bueno. Eran cocodrilos. Y es súper frenética la película. Y son esas películas tipo Shallows. Shallows es Shallows. Dos mierdas que se llaman Shallow. De Shallows y Shallow. Pero digamos una especie de survival con animales. ¿A usted le gustó Shallows? No. Es una verga. Bueno, así que hay que ver esa buena película. Mirá, a mí la que me manijea mucho que se va a estrenar este año es la de Jim Jarmusch, de Zombies, con Tom Waits. Con Tom Waits. Jim Jarmusch, Zombies con Tom Waits. Adam Driver y todo el cast. Todos los actores que pasaron por la vida de Jarmusch y él le pegó un llamado y Jarmusch tiene una carrera rarísima. Rarísima. Sí. Porque tiene películas que son recontra autorales, como más a lo que estamos acostumbrados a nombrar como autoral, que son Coffee and Cigarettes, películas en blanco y negro, donde son más como películas de situación, donde películas de Cannes. Sí, donde los personajes interactúan, pero también tienen la del samurái es medio autoral que actúa el tipo. Yo no vi nada de él, salvo Only Lovers Left Alive. Bueno, también esa es como una película muy rara. Sí. Como de género, pero en realidad no. Sí, no. Igual es como si fuera What We Do in the Shadows, pero aburrida. Bueno, la carrera de Jarmusch igual es muy interesante. También está la película Patterson, que es como que volvió un poco más a lo que venía haciendo él antes, de volverse un poco más comercial. Y ahora vuelve con esta que es rara. Sí. ¿Ya salió un tráiler de eso? Sí, hay un tráiler. Hay como un teaser que en realidad lo que hacen es mostrar todas las caras de los famosos que aparecen. No hay otra cosa. Es lindo. No hay Murray. Bueno, hasta acá llegamos más o menos entonces con lo que vimos en la semana. Una última recomendación, quiero hacer una película que suena en Netflix que ganó Sitges. Buscame la película Burning, quiero saber quién es el director. Una película increíble, basada en un cuento, en un libro de Haruki Murakami. Ganó en Sitges. Es una película que en principio no parece una película, un thriller o una película que puede llegar a ganar en Sitges, pero que a medida que va trascendiendo se vuelve cada vez más turbia y es una maravilla. Es una película de los últimos años, es de lo mejor que se hizo y está en Netflix, la subieron hace 1 o 2 semanas. Está dirigida por Chang Dong Lee, también un
un director muy renombrado. Ahora no me acuerdo bien las películas que hizo, ahí lo estamos buscando, pero el tipo hizo, bueno, Oasis y Zero Sunshine, que son como películas que también tuvieron como su paso por festivales y fueron muy reconocidas. Burning, entonces, es otra recomendación que hago yo como para que la vean, porque está también como de manera muy accesible, quizás no como todo lo que venimos hablando. Nada, también como una película como para sentarse y verla, porque dura 2 horas y pico, y para quedarte totalmente playado con lo que vas a ver, porque después de que ves eso, te cambia el día, te cambia el fin de semana, es impresionante. Voy a agregar una última cosa que vi, que esto sí es película, no es trailer, que la vi hoy, se llama Charlie Says, que es como que es una película que habla de todo el momento y lo pre del movimiento de Charlie Manson. Charles Manson. Sí, Charlie le dicen en la película. Y es como que está enfocado desde la perspectiva de pero en realidad 3 como de sus groupies que fueron matando gente por ahí, fueron matando gente, y sobre todo el episodio de la muerte de Sharon Tate en la casa. Claro, hay como mucha movida de asesinos seriales célebres, ¿no? Sí, y esta película está buena, es interesante. La dirige Mary Harron, la directora de American Psycho. Está buena pues está contada como desde el lado que nunca se cuenta, ¿no? Como que es las pibas esas que están ahí como medio tapadas por la historia, pues es como que el chabón era el loquito. Atado a eso es como que me generó mucha incomodidad, no incomodidad, sino como curiosidad, porque es como que viendo esta película es como que uno tiene más los nombres de todo lo que son las personas que fueron parte de esta cosa. Y es muy interesante porque la película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, es muy interesante porque estos personajes, porque también hay que decir que esta gente es como que se alojaba en los sets de las películas de Hollywood, era como que estaban ahí en la movida de Los Ángeles, este culto rarísimo. Y es muy interesante ver que hay un personaje que es una de las seguidoras que está muy loca, que en la película de Tarantino lo va a protagonizar Dakota Fanning, cosa que no puedo parar de querer ver eso. Y después también es llamativo que el personaje de Charles Manson en la película de Tarantino lo va a hacer el mismo actor que va a ser de Charles Manson en la segunda temporada de Mindhunter. Mirá vos. La serie producida por David Fincher. Muy gran serie que hay que recomendar también. Sí. Por el lado de la familia Manson, ya que estamos hablando de esto, porque es interesantísimo todo, hay una película que se destaca para mí porque es re poco conocida, re contra indie, que se llama Manson Family Vacation, que toma toda la historia de un lado que es, no te lo imaginás nunca, que es un pibe que se encuentra con el hermano, que no lo ve hace un montón de tiempo, y empieza el chabón como lo lleva de viaje, se ponen a charlar así, y ve que cada vez es más turbio lo que le está pasando al hermano, y de repente forma parte de una secta, no una secta, o sea, un grupo que son admiradores de Charles Manson. Uy, Dios. Y entonces el pibe se mete como dentro del grupo ese como para ver qué está pasando y no entiende nada, es como una locura esa película. Es muy buena también para recomendar, Manson Family Vacation, que creo que está en Netflix también. Bueno, hablamos de un montón de películas. Hablamos de un montón de cosas. Y a lo que nos compete entonces, que es la casita del horror de los Simpsons. Nos había surgido hablar de este como tópico, porque algo que siempre como que para mí llama la atención dentro de los Simpsons es este especial de que hay un capítulo por temporada donde como que emulan películas de terror o elementos típicos del terror, y crean como estos universos, estos capítulos que son medio una parodia, pero a la vez algunos dan miedo, que están buenísimos. Algo que veníamos comentando justo antes es que algo que tiene muy lindo estos capítulos son el modo en que está filmados o dibujados. Dirigidos. Animados, tal cual, dirigidos, que es como muy distinto y sobresalen al resto de los capítulos de Los Simpsons, porque hay tamaño de planos, hay angulaciones, hay como colores y hay iluminación diferente. O sea, es muy diferente a cualquier otro capítulo de Los Simpsons. Cómo está dibujado, porque es como que hay mucho más contraste entre luces y sombras, cosa que en Los Simpsons en general no suele pasar. Y lo que llama, no sé si llama la atención, pero lo que está bueno destacar
es de por sí digamos, la pregnancia del cine de terror en la cultura pop, porque o sea, Los Simpsons básicamente es como una especie de esponja que se nutre de la cultura pop. O sea, básicamente es como una especie de una especie de broma sobre la familia americana tipo, ¿no? Sí. Pero de lo que se nutre es de la cultura pop, o sea, todo el tiempo está haciendo referencias a personajes reales y tiene como invitados músicos, directores, como todo cultura pop. Al margen de las casitas del terror, es como que siempre hacen referencia a películas de terror, a directores, a personajes icónicos. Me parece que eso habla también un poco de la importancia del cine de terror a nivel cultura pop, no solamente algo que se limita a Halloween como fecha, o sea, como holiday de Estados Unidos. Y de lo cinéfilo también, que era ¿cómo se llama? Matt Groening es un tipo que se formó de manera como muchos otros creadores que vieron un montón de cosas, y el tipo era completamente cinéfilo. ¿Vivo o muerto? Vivo. Claro, dije. Pasa que la imagen de Matt Groening ha decrecido. Claro, ya hablamos en pasado, porque es como... Yo no creo que igual siga, él debe estar como productor ejecutivo ahora, porque no creo que... ella no escribe. No escribe hace un montón, seguro. La que hizo hace poco fue la serie esta de las princesas. Fue muy mal. No, estuvo bueno. Encima es como que tiene tipo firmado para hacer como 5 temporadas. ¿De eso? Sí. Desencanto. Disenchanted, malísima. Bueno, volvamos a decir. Bueno, Matt Groening esto es un cinéfilo de pura cepa, el chabón. Hay en muchos capítulos referencias a poner la naranja mecánica, como estamos diciendo, no necesariamente la casita del terror. Hay una, no solo la naranja mecánica, sino muchas películas de Kubrick. 2001 también, el capítulo que Homero va al espacio con las papas fritas. Sí, que flota con las papas fritas. Barra de carbón. Reinarte barra de carbón. No, es genial. Hay buenas páginas, tanto en Instagram como en Facebook, que recopilan como frames de referencia a los Simpsons, de la cinematografía de muchos directores, no solo. Incluso llegué a ver como cosas de cinematografías como propias de Tarkovsky o directores que decís muy cineautor. Muy cineautor a full, y cine viejo también. Claro. Es interesante ver por qué lado agarra también para utilizar Matt Groening. Bueno, de por sí, si uno piensa, o sea, La Naranja Mecánica no es una película que esté tan en la psiquis de la sociedad, ni mucho menos de quizás el público de Los Simpsons. O sea, es un chabón que se da el gusto de meter referencias que no necesariamente es como que aterrizan bien. Claro. O sea, hay un público al que sí las agarra, pero claro, mucha gente seguro que no. Sí. Qué sé yo, y aparte es un fenómeno rarísimo para mí Los Simpsons, porque es como que creo que hoy se estrena la temporada número 30. Dios. Hoy domingo 19 de mayo. Y ya tienen ya la renovaron por 2 temporadas más. Y es como que yo me pregunto, ¿el millennial mira Los Simpsons? Me parece que no. Claro. O sea, es como ¿Vos que cuando decís el millennial decís gente de nuestra edad o...? Un poco, millennial centennial, digamos. Claro. Ya me parece como que no, me parece que es como que siguen haciendo temporadas por inercia. Para las personas como de 40, de 30. Si no lo entiendo. Claro. No lo entiendo si no debe haber un público, claramente debe haber un público, pero acá, no sé si, para mí acá no, porque yo no hablo con nadie. No, yo no hablo con nadie que mire Los Simpsons actual. Toda la gente con la que... Para mí es como gente de los 80s, 90s la que mira Los Simpsons. Sí. Puede ser. No sé si... por ahí son chicos muy jóvenes que lo agarraron ya muy empezado a Los Simpsons. Bueno, había también con esto que venimos hablando de que Los Simpsons ya no son los... hay como datos como bien básicos de por qué no solo quedan en la exageración. Es uno, o sea, todos los personajes que en un momento eran algo, tenían sus principios, su forma de ser, su modus operandi, los llevaron a la ridiculez total en la serie. Sí, Homero, por ejemplo. Es un idiota ahora. Homero es un pelotudo que ya molesta verlo. Y nada, por eso es que siguen las temporadas de ponerle de la 1 a la 10ª o hasta la 15ª quizás, siguen como teniendo esa importancia, y que aún hoy los memes se hacen en base a capítulos viejos. Son viejísimos. Nada, eso es como para tenerlo en cuenta, porque
es algo que trascendió y está por él. Recién que veníamos chusmeando acerca de la temporada de Los Simpsons, los capítulos que se nos venían a la mente buscando el año de estreno son del 92, del 92, del 94. Que yo no había nacido. Más de 20 y pico de años, es terrible. Sí, son re grandes. La pregnancia que tienen en la sociedad. Sí. Bueno, y lo que yo también les había mencionado a ustedes es que lo que me da la sensación es que como que es muy anacrónico, porque yo a veces tengo la sensación como de que tal capítulo es como muy relevante y pienso que es tipo del 2000 y es del 94. Sí, no es bueno. Sí, no, es bastante loco. Sí. Y hablando de casita de terror en Springfield. Claro, o sea, pedís a Springfield. Claro, como parándonos en la parte de la casita del terror. ¿Tienen alguna como que se acuerden, que digan, esta es como la que más me gusta a mí? A mí me pasa de que yo tengo un par que son como... O sea, hay como... hablábamos antes de empezar de esto, ¿no? Como a mí me da como... No me gusta la idea como de... que suele pasar en los canales de YouTube o lo que sea, que es como esta cosa de enumerar las referencias, claro. O sea, como tal plano hace cita de tal cosa. Me gusta como más la experiencia en general. Un capítulo que a mí me pareció que estaba muy bien logrado es el de Resplandor. Sí. Bueno, porque me parece que hace algo diferente de la película y funciona bien como terror. Sí, de verdad. No, lo que yo digo es, recordemos, antes de empezar a hablar de las casitas del horror, que la gran mayoría de los capítulos de las casitas del horror tienen 3 historias condensadas en un solo capítulo, y nosotros muchas veces por ahí nos acordamos de una historia, pero no del capítulo entero. Y el de The Shining en particular es de la temporada 6, ¿no? Sí. La temporada 6, el capítulo 5, porque recordamos siempre es como los años en la primera Roma. Claro. No, lo que decimos es que la primera temporada no tuvo el casita del horror, entonces empieza a contar la primera desde la segunda temporada. Claro, y además... La temporada 6, el capítulo es la casita del horror 5. Y además la primera casita del horror justamente es la que le da el nombre a estos capítulos, porque empieza con Bart, Lisa y Maggie contando historias de terror en la casita del árbol, y está Homero escuchando de afuera y al final no se asusta ninguno de ellos dos y se asusta Homero, pobrecito. Bueno, igual eso también habla un poco de lo que es el terror, ¿no? Como la génesis del terror que tiene como en como el relato oral, y como o sea, al lado de una fogata, como que hay mucho de eso. Digamos, la historia de terror tiene mucho de eso. Bueno, en ese primer capítulo de Casita del Horror, uno de los cuentos que traen como es la casa embrujada, que hace 2 capítulos estábamos hablando como de pueblos, como malditos pueblos embrujados, y la casa embrujada, o sea, todos nos hacemos una idea de cómo es una casa embrujada, ¿no? Eso creo que también dice mucho, y en Los Simpsons aparece justamente así, una casa, no sé qué es, estilo colonial, eso como es como la casa de los Addams. Claro, como la casa de los Addams, con una entrada donde hay un pasto y con un caminito, gárgolas, claro, rejas. Así es, tal cual. La casa del terror es casa embrujada, es como un elemento del terror que agarra a Los Simpsons, como muchos otros. Igual creo que esa casa embrujada de ese capítulo de Los Simpsons, creo que está basado en, no sé si en una historia o en un compendio de historias de Shirley Jackson, que es la autora que se adaptó ahora La Maldición de Hill House. Mirá. O sea, no es que es cualquier casa embrujada, sino como está basada en un texto de esa autora. Bueno, a mí lo que me gusta de las casitas del horror de Los Simpsons es que toman todas estas historias clásicas de terror. La mayoría de las historias que referencian son o cuestiones así generales, como la de la casa embrujada, o películas, o a veces también cuentos, como en el caso del Cuervo o el Golem, o episodios de The Twilight Zone. Hay muchos episodios de The Twilight Zone y de esas series antológicas, y lo que está muy bueno que hacen las casitas del horror es que, además de, digamos, traer esta referencia del intertextual, siempre lo tiran obviamente para el lado de la comedia, porque son Los Simpsons, y terminas como... yo creo que yo de chica me inicié un poco en el terror viendo las casitas del horror de Los Simpsons, porque está adaptado para los chicos, un chico lo puede ver, quizás te quedas un poco traumado, ¿viste? Pero no es tan fuerte
fuerte. Yo no lo recuerdo cómicamente. Claro. No, yo tampoco. Yo no lo recuerdo cómicamente. No. Y bueno, haciendo un poco de un comentario con respecto a lo de la dimensión desconocida, está bueno también que lo que hacen ellos, creo particularmente en 2 episodios, que es como hacer tipo las intros, como creo que lo hacen durante casi todos los primeros 10. Sí, sé que hay uno que lo hace Bart, que hay como pinturas, me parece, que está como con un traje. Bueno, pero después hay uno con Marge, como, haciendo como una especie de precaución, como no, pero el de Marge lo hicieron durante los primeros 4, me parece, o los primeros 5. Porque Bart empieza a hacerlo en La Casita del Horror 4, claro, que es de la temporada 5, que igual lo hace una vez sola, que aparece como en un traje, como con un traje, y va atravesando pinturas, y ese capítulo, que para mí es uno de los mejores. Bueno, perdón, esa es una referencia a una serie que introduce Rod Serling. Rod Serling, el del pelo, ¿no es el del pelo re? Rod Serling es el tipo de Twilight Zone, el de Twilight Zone, pero tenía otra serie con el de Deadpool. Es y tenía una serie que estaba él enfrente de un montón de pinturas y ahí iba contando historia. Ahí va. Bueno, y como decíamos, este capítulo en donde Bart presenta La Casita del Horror a través de pinturas es el que para mí uno de los que más me causó como miedo, así, es el de que aparece, que primero tiene una premonición sobre su muerte que ocurre en el autobús escolar, y después cuando se levanta sucede todo esto en donde él a través de la ventana ve como una gárgola, como un gremlin. ¿No es un gremlin? Parecido con un mono, es medio. No, gremlin es un personaje muy simpsonesco. Como una cara de Homero, pero envejecida. Claro, un bichito que aparece a través del autobús, como por la ventana, acostado del autobús escolar. Nadie le cree a Bart, está destruyendo el micro, va a hacer que choquen porque aparte es un día de lluvia y nada, se da el terror. Bueno, este capítulo está basado, creo que es en un capítulo de Twilight Zone o en una película, pero muy de los años 50, que se llama Horror at no sé qué cuántos feet high, y es un tipo que ve una criatura pero en un avión. En el ala del avión. En el ala del avión, sí. De hecho, después Alexis Moyano hizo un video sobre eso. Que vos capaz, Guichi, lo viste. Puede ser. Le dice, no se ve nada por la ventanilla. Uno de los que a mí, así como que yo más recuerdo, y está bueno también haciendo como el research para este capítulo, que es como que los capítulos, o sea, los segmentos no duran más de 5 minutos. No. Y es como que es un gran ejercicio como para entender cómo funciona un cortometraje. Y es algo muy copado porque es como que yo, mirando para este episodio de Mermelada, es como que los estaba mirando y yo no podía creer que duraban 5 minutos. Porque es como que en mi cabeza era como que duraba media hora o 20 minutos. El de Shining está resumido, es como algo que está bueno. Y uno de los que más recuerdo es el de la cafetería de las pesadillas, se llama el segmento, que es cuando hay como una especie de sobrepoblación de la dirección donde están los niños castigados. Y es como que los empiezan los profesores como que los empiezan a cocinar y a comer. ¿No está basada en la película, la del Soylent Green? ¿El Soylent Verde? No la vi. Es una película, no sé el nombre de la película, pero es una película en una sociedad post-apocalíptica en la que para solucionar el hambre mundial empiezan a convertir a los cadáveres en comida y los venden en forma de unas galletitas que se llaman Soylent Green y al final dicen Soylent Green is people. Es como muy icónico eso de Soylent Green is people. Bueno, y este segmento, particularmente hay un plano que me vuelve loco, que es cuando hay un nene que no me acuerdo el nombre, que está como temblando en su pupitre y se le cae un lápiz, que es cuando ya se comieron a casi todos y quedan 4 en el salón. Y es como que la profesora Krabappel, que ya es como hiper obesa, se comió a todos. Es como que lo manda a detención o algo así, y es como que hay un plano cenital que es como un plano de arriba, en el que se ven todos los pupitres y es muy mágico de estos episodios. Creo que ya hicimos referencia hace un rato cómo están iluminados, porque también hay una parte en ese capítulo en el que Bart y Lisa van a decirle a Homero y a Marge que los profesores están comiendo como a los niños, qué sé yo, y no les creen. Y es como que hay una luz sobre la mesa
que está iluminando solamente como la mesa y la cara de Homero, y es como que Marge está lavando los platos, pero está como en la oscuridad. Sí. Son esas cosas que no pasan totalmente. nunca en Los Simpsons, que es como en Los Simpsons todo el tiempo es de día. Sí. No hay noche en Los Simpsons, salvo algún que otro momento, y por ahí en el sillón o afuera. Claro. Sí. Dentro de la casa nunca es de noche, sobre todo en la cocina. Y esos planos, o cuando están tipo en el sótano de ellos, que son como momentos que vos decís, acá siempre es como todo luz o nada. Ese segmento, el de la cafetería, también comparte segmento con comparte episodio con el viaje del tiempo de Homero. Sí, es excelente. Icónico. Es que viaja con la máquina, con la tostadora. Con la tostadora, que después en uno de los lugares a donde llega Flanders es como el rey del mundo. Sí. Y después también con el de Shining que veníamos hablando, así que ese es alto capítulo. Es el capítulo La casita del horror 5. Bueno, yo tengo como muy fija de haber visto el capítulo de The Shining cuando tenía, no sé, 10 años y haber dicho esto está buenísimo. Sí. Y lo vi mucho antes, obviamente, de ver la película de Shining. Bueno, tal cual, porque a mí me pasó de que yo vi The Shining muy de grande. Claro. No la vi tipo a los 15 o qué sé yo. Es como que es una película de terror, pero que por ahí no tiene... Es como considerada muy de arte, no es tipo, no tiene la pregnancia de película popular como El Exorcista, ponele. Claro. Es como que es de terror, pero un terror muy peculiar. Sí. Bueno, hablando del Exorcista. Oigan, nos olvidamos al abuelo. Oigan, el abuelo. ¿El último? El último. A ver. Abrime el último. No, el anterior. El anterior. Bueno, hablemos mientras indicamos el mouse. Hablando del Exorcista, esto yo me tomé la molestia para el día de hoy de ver los 2 últimas casitas del horror de Los Simpsons. Uy, qué suplicio, amigo. Que uno diría, qué horror. A ver, pero la verdad es que me llegó una sorpresa bastante grata, porque pensé que iban a ser mucho peores de lo que terminaron siendo. En particular, la anteúltima, la del año pasado, tiene 3 secuencias, una de las cuales está basada en El Exorcista, en la cual Maggie recibe un pazuzu y se empieza a vomitar. ¿Qué está hecho? No, tipo, alguien saca de una excavación un pazuzu y Homero dice, yo lo pedí porque pensé que era una pizza, una cosa. Entonces nada, una pizzuzu. Entonces nada, Maggie es poseída por este pazuzu. Y o sea, obviamente, a ver, el capítulo tiene esta cosa rara que tienen los capítulos nuevos de Los Simpsons, que son como plásticos y como muchas cosas que pasan muy rápido y demasiado chiste. Montaje rápido, claro, sí. merca. Y sí, es como una cosa como para ratones, ¿viste? Que es como una cosa como de... Como que pareciera que es como muy videoclip, o sea, corte. Total. Pero bueno, las referencias que vi en estos episodios de Casitas del Horror me parecieron bastante interesantes, estos últimos. Estaba, además del Exorcista, había uno acerca de Coraline, que me parece una referencia súper moderna, en el cual obviamente Lisa de Neil Gaiman, en el cual Lisa encuentra una puertita y se mete y decide quedarse con la familia del otro lado porque su familia es una mierda. Y al final como que todos se van al otro lado porque no se van entre ellos y terminan matando a la otra familia. Bueno, todo muy Simpson. Y además tenemos el otro segmento de que es... no. Bueno, también hay una re fea invasión, o sea, no, pero ese es en el siguiente. El último segmento de este capítulo es un segmento que me resultó súper extraño, que me parece que yo solamente lo vi una vez en una película japonesa, que no sé cómo se llama, pero en este último segmento Homero por accidente se come su propio dedo, así que se queda solo en casa, se queda sin comida y sin querer se corta el dedo y se lo termina comiendo y se da cuenta de que le encanta comerse a sí mismo, entonces se empieza a cortar partes del cuerpo y cocinarlas y comérselas, y cuando llegan de nuevo el resto de la familia a verlo, el tipo ya tiene una sola pierna, se comió tipo toda la carne del torso, entonces está todo flaco, se comió todos los dedos. Y Marge lo encuentra a la noche cocinando la otra pierna que se le acaba de cortar y nada, es como que... Spoiler. Me resultó como súper oscuro, la verdad, como qué raro, no sé, fue como medio extraño. Yo creo que mi episodio favorito es este que comento del autobús escolar. ¿Sí? Sí. Yo creo que el mío va a ser el de The Shining.
Y yo es como que tengo un triple empate entre la cafetería de las pesadillas, Pesadilla en la calle siempre iba, que es como el que hace tributo a Nightmare on Elm Street o a Freddy Krueger. Con Willy, que al margen de este episodio de Halloween es un personaje súper turbio, Súper turbio. Turbiazo. Nadie le dijo a Willy. Bonjour, pedazo de soquete. Como escoceses. Y después el segmento La Cosa y Yo, que es el del gemelo maldito de Hugo. Miedo. Dicen que Hugo se llama así por Víctor Hugo, por salvar Notre Dame. Sí. Ahí va. La iglesia que se llama. Sí. Acá con la iglesia quemada, selfie. Sí, gente acá, gente en la iglesia en el 2010 me salvé. Porque 9 años después se prendió fuego. Yo que puedo irme a París. Bueno, y con respecto a la última casita del horror, que también me la miré para hoy, tiene también un par de referencias copadas. El primer segmento hace referencia a la invasión de los usurpadores de cuerpos, que yo me imaginé como que los Simpsons ya la había hecho, pero se ve que no. Y el tercero es una referencia a Jurassic Park, y el segundo, que me pareció también muy interesante, eso era una referencia a Split, que es una película súper nueva, claro, súper con tempo, y es como que ya están re al día, ¿viste? Agarran las películas que están saliendo ahora. Hay una de Guillermo del Toro también. Claro, es verdad, hay una de Guillermo del Toro dirigió o escribió la intro. Está buena, está en YouTube, se puede ver eso. Está piola, dura un par de minutos y es como la típica introducción de los Simpsons, donde arrancamos como desde el cielo y va hasta la escuela y toda la intro. Todo Springfield, pero todo con personajes de terror del Torino. Y del toreros. No solo del Toro, sino que aparecen un montón de referencias a personajes de terror antiguos. Está bueno también para recomendar. Bueno, también hay mucha refe a películas de terror en los couch gags. Sí. O sea, los chistes de ¿Vieron que hay un couch gag? O sea, que no sé si es que solo lo hicieron para YouTube, pero que lo hicieron con Rick y Morty. ¿Aposta? Sí. No lo vi ese. Que me parece que es solo para YouTube. Y no sé si lo hicieron los creadores de Rick y Morty o los creadores de Simpsons o los dos. Pero que, claro, Rick y Morty accidentalmente matan a los Simpsons y los clonan y quedan todos deformes, contentados. Bueno, Rick y Morty mató a los Simpsons, mal. Sí. No fueron ellos, pero sí, ahora es como... Rick y Morty para mí nada que ver, es como un hijo de otra generación de animación. Morty está en su generación y no tan la mía. Yo tengo 28. ¿No viste Rick and Morty? I'm so old, no. Mirá, pero Rick and Morty es de otra generación. Rick and Morty eso es ustedes, Rick. Es la mejor serie de... Igual vos viste BoJack, que también es muy... Sí, pero BoJack es so depressive. Like I am. Sí, BoJack y Rick and Morty son las mejores series del momento. Son increíbles. Bueno, yo creo que para ir cerrando vamos a hacer un teaser de lo que vamos a ver en la próxima entrega, porque me parece como que el clásico ya quedó un poquitito afuera. No, para mí tenemos una sección nueva que queremos introducir. No, para mí las secciones se hacen. Bueno, se hace. No te vayas de acá, no te vayas de la Luz Entertainment. Ok, listo. No, yo quería proponer algo distinto, pero... El clásico del día en la voz. El clásico del día va a ser una película que... si en algún momento llegamos a hacer el especial Psicópatas, nos va a venir muy al dedo. Excelente. Que es Peeping Tom, de 1960, dirigida por Michael Powell. El fotógrafo. El fotógrafo del miedo, o Tres rostros para el miedo, también la tradujeron en Es España. Tres rostros para el miedo. ¿Y dónde tiene los tres rostros? No lo sé. Esta película es... bueno, el director de esta película es el mismo tipo que dirigió The Red Shoes, que es como un cine clásico. Yo no la vi, pero nada que ver con el cine de género. Ni. Hay mucha danza, lo cual hace la película. La danza es un tema. Sí, la danza es tremenda. Y bueno, esta película mucha gente la piensa como la contraparte de Psicosis, que Psicosis salió 2 meses después que Peeping Tom, y también cuenta la historia de un psicópata, de un asesino psicópata, pero digamos al contrario de Psicosis, que hizo despegar la carrera de Alfred Hitchcock a la estratosfera, y ahí a Catamarca nació. En media hora.
Bueno, tiramos tipo referencia. Menem references. Bueno, a diferencia de esta película Psicosis, que lo mandó a Hitchcock a la estratosfera, Peeping Tom es como que a la carrera de Michael Powell la enterró en el último subsuelo y pasaron cosas y nunca más pudo volver a hacer cine. No hizo nunca más. Tengo entendido que las siguientes películas que hizo fracasaron y después dejó el cine. Ok, buenísimo. No fue el caso de Hitchcock. No estoy muy segura por qué pasó esto, la verdad. A mí me parece que... un borracho. No, qué sé yo. A mí me parece que Peeping Tom es una gran película. Mucho menos vendible que Psicosis, quizás, porque Psicosis fue como que rompió con un montón de esquemas, hizo cosas que estaban muy nuevas, y Peeping Tom es una película que es muy psicológica y muy incómoda de ver, digamos, porque también una escena de danza ahí. También hay escenas de danza, sí, por supuesto. Y es una película que no sé si eso era algo que ya había sido visto en esa época, pero por lo menos esta fue la primera película conocida en la que pasó que te contaban la perspectiva de un asesino en primera persona, desde el asesino, y en realidad casi que el tipo te terminaba dando pena porque era un pobre chabón que el padre lo había maltratado de chico y había quedado traumado. Sí, estaba como muy psicologizado. Claro. Mal. Sí. Es una película muy psicológica. Siento que así como la pensamos como la contrapartida de Psicosis, es como que se fue totalmente para el otro lado de Psicosis, ¿no? Como que Psicosis te da es el miedo extremo a esta persona que está loca, y esta te termina dando lástima y lo querés al tipo y querés que sobreviva. Y además, lo que a mí más me gusta de Peeping Tom es que me parece que es una película que visualmente me resultó fascinante. Tiene, digamos, está filmada en un Technicolor súper saturado, con muy sesentoso, a diferencia de Psicosis, que es en blanco y negro. Juega muchísimo con los contrastes de luz, tiene como una estética muy propia de la época, que a mí me encanta, y me parece, la verdad, a mí la película me parece que da mucho miedo, pero no da miedo en el sentido de qué miedo este psicópata. No, hay como un miedo melancólico. Sí, es totalmente. Qué siento que hubiese sido la historia de Psicosis si se hacía en color, ¿no? No sé si bueno, estaba pensando en eso. Sí, les iba a decir, che, ¿qué pensarían de si puede ser en color? Porque Peeping Tom se ve medio rara al día de hoy. Se ve, pero para mí es parte de la estética de la película. Es parte de la estética. Igual, lo que dicen de Psicosis es que gran parte de la decisión de hacerla en blanco y negro fue porque Hitchcock pensaba que la sangre se veía patética en color. Sí, entonces, es que la mayoría de la sangre de esa época se veía muy patética. Bueno, y claro, tengo entendido que fue una de las primeras películas así donde la falta de color fue una elección. Claro. Porque en ese momento ya existía el cine a color. Sí, totalmente. Sí. Entonces Hitchcock decide hacerlo de esta manera. Creo que fue una de las primeras. Bueno, también Night of the Living Dead, que es la primera película de Romero, que es desde el 68, es en blanco y negro por la misma razón. Porque no era tan chocante visualmente ver esa sangre toda roja, témpera, digamos. Así que nada, esta película me parece... Y me parece que también dio como pie, digamos, a todo este género de el asesino que nos da pena, digamos. Que me parece que, nada, es un género que fue muy explorado en los años siguientes, en las décadas siguientes. El clásico entonces es Peeping Tom, de Michael Powell, año 1960. Y algo que estamos con ganas de estrenar la columna de Guicci. Vamos a presentar esta nueva columna que se llama La columna de Guicci. La columna de Guicci, o clásica y moderna, porque vamos a hablar de pelis que tienen como futuro de clásico, como pelis que se estrenaron en los últimos años o que tienen menos de 10 años y que vemos como que ya resuenan y ya sabemos que van a trascender en el tiempo y que en algún otro momento, si es que estamos vivos, vamos a hablar de ellas al igual que estamos hablando de otras películas. Bueno, no sé si Mirta las va a poder ver. Mirta Che, aguanten, que Mirta no estoy en terapia intensiva. Bueno. No, ya es toda de alta, vieja Fab. Claro, pelis como que van a perder, que a mi entender, y yo creo que de gran parte también de la sociedad considera como que van a perdurar el tiempo por ciertas razones. La que vamos a hablar hoy es una película que es muy independiente, pero que fue vista por un montón de personas y también se habla mucho de esta película, hay muchas referencias y es genial, que se llama Green Room, una película del 2015 dirigida por Jeremy Saulnier, que es un director que tiene pocas películas y que están, creo que todas buenas. Yo no vi la última, que es medio pesada, que hizo para Netflix, es medio pesada, que se llama Hold the Dark.
Él como que rompió todo con una película del 2003 que se llama Blue Ruin, también una película recontra independiente sobre una búsqueda de venganza de parte de un personaje, que este personaje también es un actor que también aparece en Green Room y que tengo entendido, Macon Blair, que también es director, hizo una película que también es buenísima, que se llama Ya no quiero vivir, ya no me siento a gusto en este mundo, un título muy largo, pero está bueno. Esa película es demencial, es una locura, como también para seguirle el camino a Macon Blair, sus amigos. A Macon Blair como director. Hablábamos de Green Room entonces, una película del 2015 que acá se estrenó en el Bafisi, la vio también un montón de personas y yo no llegué. Una de las últimas películas en donde el protagonista protagonizada por Anton Yelchin después de su trágica muerte, una gran pérdida del cine moderno, del cine moderno, un grupo de punk rockers, o sea, una banda de punk que no tienen un mango y que supuestamente son muy buenos, pero que se mantienen como al margen porque no usan redes sociales, están como que tienen todo Snobbish. Son como muy snob. Van a tocar con su banda a como un pueblito en donde consiguen una fecha en donde dentro de como un antro nazi, o sea, dentro de como de los géneros del punk están los como un neo supremacista. Sí, los hoy, ¿no? Sí, que son como white supremacy, así entran como a este lugar y ellos no tienen nada que ver con eso. Y por casualidad ven como que dentro de ese lugar, en un cuartito donde tenían ellos guardados en la Green Room, que es donde se preparan los músicos. Donde se preparan los músicos, ven que ha ocurrido un asesinato. Entonces los tienen capturados dentro de ese lugar, en este lugar que se llama Green Room, durante gran parte, y ellos temen como lo peor que es, bueno, toda esta gente, todo este grupo de nazis nos van a matar. Esa es la premisa de la película y de ahí más se desarrolla una película increíble que, como digo, va a perdurar el tiempo, tiene una violencia explícita que está hermosamente filmada, tiene un desarrollo de los personajes y de la acción que son increíbles y está también muy bien filmada, como decíamos, y creo yo que va a ser como una película que va a trascender y va a ser un futuro clásico. Yo creo que un género del que podríamos hablar en algún momento es neonazis. Así como veníamos hablando del tema cultos, el tema neonazis es como que está muy cerquita. Es como una especie de un vacío de significado que se resignifica en forma de odio. No creo en Dios, pero empiezo a creer en un líder, o empiezo a creer en que soy blanco y soy superior. Que yo creo que es algo que está bastante escondido ahora, pero que no está escondido. Ahora están saliendo los nazis con Bolsonaro. Escondido en cuarta que venía a poner hace 3 años ya. Sí. No, yo digo, en todo el mundo es algo que está, como que no tabú. Se dice, es un tabú, pero que en realidad existe un montón. Y la sociedad básicamente está regida por gente blanca de 40. Sí. Masculina. Cis. Y eso es parte también del white supremacy. De la white supremacy. Es como que está escondido, pero a la vez está a la vista en todo el mundo, como para tener en cuenta. Bueno, vamos a hacer un buen teaser de Ivanche para la próxima, como siempre, para la próxima entrega de Mermelada, y vamos a hablar de religión. Porque si hay algo que falta en este mundo es que entidades que no existen nos digan cómo nos tenemos que comportar. O sea, a ver, las entidades como instituciones religiosas existen. Sí, o sea, la iglesia es la que nos dice cómo nos tenemos que comportar, y existir existe. Claro. No sé si, o sea, lo dejo como a la interpretación de ustedes de la religión como sectas y cultos, o la religión como fanáticos religiosos, o sea, como que lo dejo a la interpretación de ustedes. El líder es bueno. Cada uno traiga como la piedra de Tesh. No, líder. Terminemos el capítulo así. No, líder. Bueno, yo creo que vamos a cerrar igual. Sí. Esto ha sido Mermelada de Satán. Un episodio de 1 hora. Se va a recortar, chiques. Vamos a recortar algunas cosas. No, escuché todo. Cuando yo estoy 3 horas diciendo, ay, ¿cómo se llamaba este capítulo? Cuando estás tipo scrolleando, todo eso se borra. Acá no se tijeretea nada. Acá Jero, por favor. Jero, recortate los pedazos en blanco. Recortate los Esto ha sido entonces Mermelada de Satán, capítulo 4. Nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify, en iVoox y también en YouTube. Ya tenemos canal, así que no hay chance
chance de que no se pierdan este nuevo episodio. No hay chance. Bello podcast. Y de que no hay chance de que se pierdan tampoco los anteriores capítulos, si es que tienen ganas. Claro. Por supuesto. Sí, como van a tener ganas porque están sin trabajo, macrismo tienen tiempo. Claro. El que no esté sin trabajo está más que invitado a escuchar nuestro podcast todo el día. Siempre que puedan pagar internet. Repito, o sea, el loop. En loop. Siempre que puedan pagar Siempre internet. que puedan pagar internet. Lo van a escuchar y si no, róbenle wifi A Starbucks. A Starbucks. o a la casa de Ivanchi Que ya sabemos toda la internet de Ivanchi. Sí, Es Homero, la contraseña. Y acá se cierra.